Sí, Maru, Claudio, y ahora estamos dentro de la sala donde se realiza esta donación de plasma, que aquí en el Hospital de Clínicas, reiteramos, puede ser de lunes a viernes de 9 a 13, que se acerquen para donar con previamente todo un procedimiento. Fíjate, antes de hablar con la doctora, allí hay una paciente, recién hablamos a ver si podíamos enfocar esta situación. No quiere hablar, pero sí no le molesta que mostremos esto, que tiene que ver con la previa, toda la evaluación que se le hace, entrevista y algunos estudios, dice, por ejemplo, se le tomaba la presión, recién veíamos, antes de la donación de plasma. Y es en la misma sala donde está esta otra máquina que te voy a mostrar ahora y a la cual la doctora, que la tengo aquí cerca y le agradecemos el tiempo, Alejandra Belice, jefa de hemoterapia del Clínicas, nos va a explicar de qué se trata esa máquina con la que ahora empiezan algunos pacientes a donar plasma, entendiendo que, pacientes decimos recuperados de COVID, entendiendo que puede ser de gran ayuda para los que todavía, doctor, están transitando la infección. Empecemos por el principio para el que no sabe mucho del tema. ¿De qué se trata la donación de plasma y cómo es todo el procedimiento? ¿Qué tal? Buen día. Esta máquina es un separador celular. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, plasma, plaquetas y glóbulos blancos. La función que tiene es, a través de un equipo descartable, que es este, ¿sí? ¿Por qué este equipo descartable es importante? Porque nunca la sangre del paciente donante va a tomar contacto con la máquina. Así que es muy seguro, es de único uso, y no hay peligro de contagiarse ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esta máquina es separar los componentes de la sangre. Se hacen pinchazos en dos brazos, nosotros los utilizamos, por uno se extrae sangre, la máquina lo va a separar por centrifugación, como cuando centrifugamos la ropa, y va a tomar 600 mililitros de plasma, que nos lleva 30 minutos, y el resto de los componentes se devuelven por el otro brazo. Bien. Es un procedimiento que se tolera muy bien, y es más, personas que ya donaron nos pidieron volver a donar, que esto es muy importante. ¿Se puede donar con qué frecuencia? Se puede donar cada dos veces por semana y no más de 24 veces al año. Nosotros, como sabemos que las personas también les lleva el tiempo de la donación, nosotros están donando cada 15 días. Y acá la gente se entera y de manera espontánea se acerca. ¿Qué tiene que hacer previamente? ¿A partir de qué momento ya puede donar? Bien, a partir de los 30 días de que empezaron los síntomas de la enfermedad, recién van a poder ser donantes. A nosotros nos lleva los estudios previos para ver si califica como donante. Es como cualquier donación de sangre. El requisito especial es que, en el caso de ser mujeres, es que no hayan tenido ningún embarazo. Eso es importante. Y la mayoría de las mujeres nos preguntan, pero nosotros tenemos ganas de donar, ¿por qué no lo podemos hacer? Es que los embarazos pueden generar anticuerpos, ¿sí?, que son las defensas que tenemos en el organismo, y estos anticuerpos puntuales pueden provocar una complicación con la transfusión del plasma, y la complicación se puede provocar a nivel pulmonar. Entonces, requisito para evitar alguna complicación con la transfusión del plasma es que las mujeres que van a ser donantes no hayan tenido ningún embarazo. Después, lo demás es condiciones parecidas a la sangre, la edad, sí, el peso. Entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, ¿sí? En el caso de que se hicieron tatuajes es lo mismo, tienen que esperar un año, implantes dentales también, y hacemos una evaluación clínica. La primera entrevista se hace en forma telefónica y después concurren al hospital para terminar con los estudios. Uno de ellos es una pequeña muestra de sangre donde hacemos un hemograma y la búsqueda de anticuerpos contra el COVID, porque sabemos que 7 de cada 10 personas van a formar anticuerpos, entonces el requisito es que hayan tenido anticuerpos contra COVID. Claro, para que pueda funcionar. Los está escuchando la doctora, chicos. Doctora, estaba sacando las cuentas allí que no es mucha la gente que ha tenido COVID, se ha recuperado y que ha formado anticuerpos que pueda donar sangre por todos esos requisitos y los impedimentos que hay. La última cifra de total de contagiados en la Argentina habla de 49.851, casi 50.000 personas. Digo, si las estadísticas indican que es un 20%, al día de hoy solamente 10.000 personas podrían ser donantes de sangre, ¿no? Y es un número inferior todavía o escaso. Sí, y cumplir, cuando uno hace la evaluación, tenemos que evaluar qué enfermedades tienen además de COVID, claro, que no sea un riesgo para la persona donar plasma, ¿sí? Y además otros requisitos donde protegemos a la persona que va a recibir el plasma. Recuerden que es una transfusión, es un protocolo de investigación donde nosotros tenemos que informar y cuidar tanto a la persona que dona como a la que recibe.
Es una transfusión de sangre que tiene sus riesgos a corto plazo y pueden ser a largo plazo. Recuerden que una transfusión puede transmitir infecciones que se transmiten por transfusión, entonces las personas tienen que conocer los riesgos y obviamente aceptarlos, las condiciones. Trabajamos para que la sangre sea segura 100%, pero sabemos que hay un pequeño porcentaje de riesgo que podemos tener. Doctora. Sí. Sí, no, ¿cómo es el trámite? O sea, imagino que quizá del otro lado nos esté mirando alguien que haya tenido COVID-19 y que está recuperado y que tiene interés de donar plasma. ¿Cómo debiera hacer? No es que tiene que ir directo al hospital de clínicas. Escuchaba que primero hay una llamada telefónica. Sí, nos escriben a un correo que es plasmacovid@hospitaldeclinicas.uva.ar. Nos cuentan los síntomas que tuvieron, si tuvieron algún estudio de hisopado o no, evaluamos cada uno de los casos, nos dejan un teléfono donde nosotros los vamos a llamar, hacemos una primera entrevista que es acotada de 10 o 15 preguntas. Si esas preguntas están todo bien, van a pasar a una segunda entrevista telefónica y a partir de ahí coordinamos para hacer la evaluación clínica y de laboratorio. Doctora, ¿cuántas personas se han presentado allí en clínicas a donar y que hayan podido al final donar sangre? Que hayan donado efectivamente, tenemos 16 personas, algunas volvieron ya a donar a los 15 días. Ajá. Y tenemos actualmente 100 potenciales donantes ya para otorgarles el turno para donar. ¿Y ustedes aplican a pacientes allí de clínicas o de otros hospitales o que están también internados en otros hospitales? Nosotros estamos transfundiendo el plasma a los pacientes internados en el hospital. Nosotros para ceder plasma a otros hospitales tenemos que tener un convenio, es lo que nos pide desde el Ministerio de Salud, es todo un control, lo que se llama trazabilidad del producto, claro. Saber dónde se obtuvo, las características del producto y tener un convenio por escrito para saber a dónde se va a administrar ese plasma, o sea, a qué institución, y la institución tiene que hacer el seguimiento a qué paciente se le va a administrar. Bien. Y con estas 16 personas que ya han donado sangre, ¿esto le alcanza para todos los pacientes que tienen allí o le está sobrando, por decirlo así, plasma a ustedes? Se incrementó las transfusiones a partir de la última semana. El objetivo del hospital es contar con un banco de plasma para tener en el momento que los pacientes necesiten la cantidad de plasma que vamos a necesitar y con la calidad que requieren estos pacientes. Entonces es importante pedirle a la gente que sea solidaria, que se acerque, porque donando plasma estamos ayudando. O sea, si bien no queremos generar expectativa en esto porque es motivo de estudio todavía, sabemos que puede llegar a dar resultados, entonces, bueno, convocar a todos aquellos que han tenido el virus, el COVID-19, a que se acerquen a hacer esta donación, ¿no? Es importantísimo. Sí, es muy importante porque vamos a tener almacenado el plasma porque se puede guardar congelado durante un año. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta los grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener también la disponibilidad de grupos sanguíneos para cada uno de los pacientes. Claro, porque tiene que coincidir el grupo sanguíneo del donante con quien recibe el plasma, ¿no? Sí, es así, se tiene que respetar el grupo sanguíneo. Bien. ¿Y hay algún grupo allí que sea el más escaso de todos, doctora? Y sí, por la frecuencia de los grupos sanguíneos, el grupo AB es el menos frecuente, entonces es lo que uno tiene menor disponibilidad en stock. ¿Ustedes tienen para todos los grupos sanguíneos ahora en este momento o no? En este momento sí. Bien, es alentador entonces. ¿Y qué resultados han visto ustedes en las personas que ya han aplicado este plasma? ¿Qué evolución han tenido estos pacientes? Bien, anoche hablando con la jefa de terapia intensiva del hospital, tenemos al momento 8 pacientes transfundidos y los 8 pacientes están vivos y están recuperándose. Bien, doctora, la verdad que... Sí, nosotros... Sí. La escuchamos, doctora, ¿qué decía? No, me preguntaban si eran pacientes graves. Tenemos 2 pacientes que estaban en condiciones muy graves y que ya ahora están sin utilizar el respirador. Bien, lo cual es alentador eso. Sí, porque se planteaba el caso, por ejemplo, lo veíamos al intendente de Lomas de Zamora, que le aplicaron plasma y ya fue dado de alta.
pero reflejamos también el caso con el policía muerto en Chaco, que se le aplicó plasma y en el caso de él no dio resultados y terminó muriendo, en definitiva, ¿no? Entonces, recalcar que está en una fase experimental, pero hay resultados que abren una lucecita de esperanza al menos, ¿no? Sí, así es. Bien. Muchas gracias, doctora, por este contacto y por toda la información.